Pero si hablamos de los personajes que están haciendo su chamba, y no es aplaudirle, porque repito, ese es su trabajo. Uno de ellos, pues, es Omar García Harfuch, definitivamente. Yo no sé usted qué piense, pero son los hechos, no las palabras. Omar García Harfuch informa que van a darle duro a la delincuencia organizada. Han soltado ya varios golpes duros. Estamos hablando de que más de 20,000 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. Más de 154 toneladas de sustancias ilícitas se han decomisado, han sido aseguradas. También más de 10,000 artefactos. Y en 19 estados, el Ejército y la Marina han destruido, escuche usted, 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de entonces, además de estar cumpliendo con su chamba, Omar García Harfuch hizo pedacitos al Poder Judicial al exhibir a jueces corruptazos. Vamos, comparte la información, amigos, porque esto sigue y no se detiene. Algunos decían, no, pues que los extraditados, que es como caprichito de allá del presidente de Estados Unidos. No, o sea, vamos a ponernos parejos con todos y que la delincuencia ya no esté pues afectando a los ciudadanos. Así lo dice, lo comunica Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en la conferencia del pueblo. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025 han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejado en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas acciones relevantes que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En La Paz, Baja California Sur, debido a los hechos recientes, a 2 hechos violentos que hubo en La Paz y en Los Cabos, en una acción encabezada por el Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de 7 personas que formaban parte de una célula generadora de violencia. Entre los detenidos destaca Luis Marcos N., quien fungía como jefe de esta célula vinculada con la célula denominada Los Mayos del Cártel del Pacífico. A este grupo delictivo se le relaciona con el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación en la entidad, y durante esta acción se les aseguraron armamento, cartuchos, automóviles de lujo y diversas dosis de droga. En Acapulco, Guerrero, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, fue detenido Eduardo N., quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, mediante cobro de piso en la central de abastos de Acapulco. En este municipio han sido detenidos diversos extorsionadores gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que agradecemos la confianza y colaboración de la población para dar estos resultados. Y así, si le seguimos, pues el trabajo, le digo, es arduo, está imparable Omar García Harfuch, pero los que también andan imparables son los jueces. Señala el secretario de Seguridad las decisiones de estos jueces, que solamente le meten el pie a las fuerzas de seguridad. Imagínese usted, ellos arriesgando su vida todos los días, la Marina, la Guardia Nacional, las corporaciones policíacas, porque entendemos que en ocasiones hay policías pues que ni siquiera tienen un salario digno, ¿no? Las condiciones, sus uniformes, el equipo que traen, el entrenamiento que les dan y triste y lastimosamente luego caen, no estoy justificando, pero luego por esto caen en las redes, en los chantajes de la delincuencia organizada.
El punto es que todo un equipo, el engranaje funcionando a la perfección, tema de seguridad, para que un juez con la mano en la cintura o con el billete en el escritorio vaya a soltar a estos delincuentes. Qué coraje, ¿no? Qué coraje. Y lo exhibió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Dice, ellos son los jueces corruptos que exhibió. Estamos hablando de que estos personajes, déjeme se lo pongo un poquito más para que podamos leerlo juntos. Estos personajes, mis amigos, están ahí para salvar, para lavarle la cara a los delincuentes y así los amparos y que esto y que lo otro. Estamos hablando de Gregorio Salazar, Silvestre Peña Crespo, Enrique Hernández y Aníbal Castro Borbón. Mire nada más el historial que tienen estos jueces. Mire. De plano, yo no sé si trabajan bajo la encomienda del billetazo. Usted dígame, porque pareciera que sí. Pero mire, el primero, Gregorio Salazar, ordenó el egreso de Gerardo Ponce Alanís, líder del Cártel del Pacífico. Concedió libertad a Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Y luego revocó la medida de prisión preventiva para José Alfredo N., alias el Contador. No vinculó a proceso a Juan Enrique N., operador del Golfo. Y luego el de acá, Silvestre Peña Crespo. Autorizó 21 traslados de personas presas por los delitos de alto impacto. Luego, ¿por qué se les pelan? El Enrique Hernández, responsable de 58 egresos por medidas cautelares. Aníbal Castro emitió 15 resoluciones similares a favor de delincuentes, de mañosotes. Solo entre el 2024 y el 2025, que todavía no se acaba, estamos casi a la mitad, 26 personas pertenecientes a múltiples cárteles, entre los que destacan José Alonso, colaborador de Los Chapitos, El Camaleón, ex jefe de plaza de la familia michoacana, Francisco Javier N., Nicolás Armando, líder del Cártel del Golfo, y retrasaron además el proceso de extradición del Z40 y el Z42 en 54 y 79 ocasiones por 7 jueces diferentes. Imagínese usted cómo se las gastan estos jueces que decimos, bueno, les vale sorbete de plano, pues, ¿qué pueda decir la gente? Ah, bueno, pues ahí va la reforma judicial, para eso se votó, por eso pues ya está a nada de ser un suceso histórico que se hizo realidad, con todo lo que ustedes gusten y manden, pero la reforma se hizo y la elección va. En torno a este asunto, la Suprema Corte da 24 horas a jueces para revocar fallos contra elección judicial. ¿Qué dice esta nota de Polemón? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio 24 horas, que comenzaron a contar el pasado jueves, ¿verdad? ¿Qué decían? Pues que todas y todos los juzgadores revoquen los fallos que emitieron contra el proceso electoral del Poder Judicial. Aseguró, no tienen facultades para detenerlo. Ahora sí, así mire, porque si no, todo se cae. Dice, de la misma forma, la Corte emitió un criterio máximo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tiene competencia para invalidar suspensiones dictadas en juicios de amparo y que las resoluciones que emitió previamente son solo opiniones. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pues bueno, el Supremo Pueblo es el que tiene la decisión, el Supremo Pueblo. Dice así César Gutiérrez Priego, este candidato a ministro de la Suprema Corte, que le han metido infinidad de veces el pie, que es pues el que destapó todo esto en torno a Zedillo y demás. Dice,
nos pone en primer lugar de las encuestas, así lo revela el más reciente estudio del Financiero. Dice, muchas gracias. Para dolor de estómago de muchos, ardor de otros tantos, dice, si hoy fueran las elecciones para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por cuál de ellos votaría? Y César Mario Gutiérrez Priego aparece en primer lugar con un 13%. Seguido de Hugo Aguilar con el 11%. Está Irving Espinosa con el 8%. 7% Antonio Zorella. 6% Sergio Molina. 5% Ricardo Sodi. Y también con el 5% está este otro chico, Aristis Guerrero. Entonces, pues ahí de su terna, vamos a llamarlo así, de su boleta, César Mario Gutiérrez Priego va en primer lugar, pese a todo lo que ha suscitado de decir falsedades, de denostar pues su trabajo y su colaboración con el pueblo de México. Y ya se supo, salió el peine, mis amigos, pues, ¿quiénes eran los que estaban atrás de todo este argüende, que hicieron campañas incluso en contra de César Gutiérrez Priego? Lo criticaban, muchos señalaban, oye, lo que está exponiendo de Zedillo, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué tanto tiempo tuvo pruebas en su mano y no hizo nada? Eso no habla bien de un candidato a ministro de la Suprema Corte, chalala, chalala. Las críticas contra candidato de la Suprema Corte provienen de periodistas vinculados a medios corporativos. Ya lo reportaba el periodista Ricardo Sevilla. O sea, algo que evidentemente no sorprende y pues da a entender que todo esto que trataron de hacer no lograron, o sea, no sirvió de nada porque no habían visto o no se habían dado cuenta la capacidad que tenía César Gutiérrez Priego, o probablemente también hasta la conexión con la gente, de dar confianza o lo que usted quiera, como que no contaban con esto. Pero bueno. También se revela el oscuro pasado de candidato a juez en Durango. Dice, confiesa y minimiza condena en Estados Unidos por mañoso y solo dice, no soy perfecto. Le recuerda esta fotografía al exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, detenido allá en Estados Unidos, y que denostaran esto y dijeran, no, pues es que una locura, ¿verdad?, de juventud. Pues si la ley no es aquí y allá la misma, ¿verdad? Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de distrito en materia mixta para Durango, confirmó públicamente que fue encarcelado en Estados Unidos durante casi 6 años por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina. Esto es lo delicado, lo curioso de que ahí sí no había injerencia por parte del INE y bla, bla, bla. El asunto es, mis amigos, que no se pasó un semáforo, no lo agarraron, y no estoy diciendo que estos sean delitos menores, menos allá en Estados Unidos, porque puedes llevarte por andar en tu mensada la vida de alguien, pero estamos hablando de que estuvo en la cárcel por esta situación. O sea, para nada es un perfil viable, un perfil que uno pueda decir, claro que va a ser un buen juzgador. No. En un video difundido en sus redes sociales, el candidato reconoció haber enfrentado un proceso judicial en 2015 tras ser detenido en el puente internacional Lincoln Juárez cuando viajaba a bordo de un autobús. En la unidad, agentes fronterizos detectaron mediante rayos X un extintor que ocultaba sustancias ilícitas ubicado debajo del asiento donde él se encontraba. Chávez Vargas confesó haber escondido el objeto. Afirmó no saber su contenido. Yo le pregunto, ¿usted cree en su inocencia? Dice, fue un proceso que no negaré ni mentiré. Transformó mi vida, fue injusto e inhumano. Asumí la responsabilidad de una sustancia ilícita que venía en un autobús del cual yo no era responsable.
A pesar de lo anterior, el candidato aseguró que su experiencia lo hace más sensible y comprometido. Dice, soy el más imperfecto, pero el más dispuesto a escuchar sus historias. La organización Defensores documentó que Chávez fue procesado por conspiración, importación y posesión con fines de distribución de esta sustancia. Cumplió la condena de 5 a 7 años en prisión. Actualmente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la anulación de su candidatura. No pasó nada, sí se hicieron estas peticiones por las respectivas cámaras, pero pues no pasó nada y personajes como pues van a seguir ahí, tratando de llegar al poder. Pues bueno, dice Bolemón, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, exhibió lo que llamó una cofradía de jueces corruptos, quienes desde el Poder Judicial protegen al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, el jubilado Faustino Gutiérrez, que incluso este último Faustino Gutiérrez, no conforme con irse forrado de billete, dejó ahí a su esposa en el Poder Judicial. Dice Cabeza de Vaca, que hoy es prófugo de la justicia por delitos relacionados a corrupción. El panista fue privilegiado con un amparo emitido por el juez Juan Fernando Alvarado. Y así, las historias, le decía yo, de estos jueces a modo que pues los pusieron ahí en el Poder Judicial y bien a gusto, cobrando bien, haciendo favorcitos, porque pues ya los debían de los políticos que los dejaron ahí en el poder. Esto definitivamente tache y no debe pasar. Vamos a seguir muy de cerca qué va a pasar con esta situación. Pero bueno, también amigos, pues ya cayó este personaje. Dan 15 años de prisión al primer sentenciado por desfalco en el caso Salgamex. Ahora un juez federal determinó que el exfuncionario facilitó las operaciones que permitieron el desfalco millonario a Salgamex. Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez dictó la primera sentencia a un implicado en este caso Salgamex. ¿De quién se trata, mis amigos? La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada proporcionó evidencias sólidas de su participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia de origen ilegal, vinculados a la adquisición simulada de 7,800 toneladas de azúcar a través de la campaña de servicios integrales Carrejín. Salgamex es quizás, dice, el caso más polémico de la Cuarta Transformación, ya que se trata de muchas irregularidades, entre las que se encuentran el otorgar contratos sin licitar, repartir semillas basura a campesinos y simular compras a través de la empresa fachada que incumplió con la entrega de los bienes solicitados. La primera sentencia en el caso Salgamex se habla de 15 años de prisión, además del pago de 365 días por concepto de multa, inhabilitación para fungir como funcionario público por 15 años y la cancelación de sus derechos civiles y políticos. Dice, la pena se incrementó por tratarse de un fraude a una empresa pública, situación que fue considerada como agravante. Por ese desfalco, la Fiscalía giró 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Salgamex y personas ligadas a Servicios Integrales Carrejín. De estos, hasta el momento se logró detener a 9 implicados, 6 exempleados y 3 directivos de la empresa. ¿Quién es el primero? Jorge Humberto González Bocardo, coordinador de operaciones de Diconsa, es el primer sentenciado por los desfalcos cometidos pues por medio de Seguridad Alimentaria Mexicana, Salgamex por sus siglas, del 2019 al 2020. González Bocardo participó activamente en estos fraudes hechos al erario por más de 10,000 millones de pesos como coordinador de operaciones en Diconsa. Elaboró y firmó la documentación necesaria para darle permiso a esta solicitud de compra simulada de 7,800 toneladas de azúcar a Carrejín. Pues ya cayó el primero, amigos, esperemos
pues sigan y que todos los culpables, los responsables de este enorme desfalco al pueblo mexicano, pues caigan, que rueden cabezas, caiga quien caiga, porque pues para eso sí andaban ahí muy puestos, muy listos, pues también que les toque rendir cuentas y hacerse cargo de, pues de todo esto, ¿no? Hacerse cargo de sus delitos. Ahí está parte de la información, mis amigos. Un gusto, como siempre, pues poder llevarles estos temas. ¿Qué opinan? Pónganmelo en los comentarios, que con mucho gusto voy a leer.